Los espacios dentados bilaterales, principal problema que tiene la prótesis facial removible, con pilares posteriores son de excelente pronóstico. Estamos hablando de la clase 3. Ya que está soportada por dientes, siendo posible neutralizar cualquier tipo de palanca. O sea, quiere decir que una clase 3, por el hecho de sustentarse, empieza posteriores, no vamos a tener una línea de fulcro, sino vamos a tener una base de sustentación. Cuando no existe pilar posterior en uno de los lados del arco para soportar y mantener la base de la prótesis, el pronóstico será desfavorable debido al movimiento de la base a extensión distal. O sea, la base se apoya también sobre el tejido blanco, que transmitirá fuerzas torsionales a todo los dientes. Quiere decir que el hecho de tener una almohadilla en el sector posterior, que es la base, que va a ejercer una fuerza, va a traccionar los dientes pilares, tanto de la clase 1 como de la clase 2, que es una dentobuscular. Claro está que los dientes pilares que soportan las bases de extensión distal llevarán la mayor parte de la carga. Cuando se han perdido los dos dientes pilares posteriores terminales, o sea, quiere decir, deja de ser la clase 3, modificación. El pronóstico es aún menos favorable. En ese caso existirá inevitablemente movimiento de la base de la prótesis de ambos lados, con la transmisión resultante de las fuerzas traccionales en ambos pilares. O sea, si perdemos los dientes del sector posterior, es lógico entender que el soporte que se va a recibir en la base va a ser el tejido blando. Y por ende, vamos a tener como si fuera una mayor fuerza, mayor intrusión, y por ende tracción de las piezas anteriores. Y contra eso hay que luchar. ¿Cuál es el principal problema, como dije, en la clase 1? Y ahora recién entendemos por qué los dentos muy soportados son los más problemáticos. Porque tienen una discrepancia, si se pasa la regla, hay una discrepancia entre el soporte dentario y el soporte mucoso. Y por consiguiente, el soporte mucoso va a ser más resiliente y por ende va a tener mayor flexión de los dientes. La longitud del espacio. Hemos visto que el espacio puede ser pequeño, mediano o grande. Me refiero a los espacios edémicos. Cuanto mayor sea el espacio desdentado, mayor en longitud será la base de la dentadura, mayor será el factor de palanca y por lo tanto mayor la fuerza transmitida al diente pilar. No es lo mismo tener una clase 2 pura, donde se ha perdido solamente la segunda molar, a tener una clase 2 pura, donde se ha perdido desde el primer premolar. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? El espacio dentro mayor nos traerá como consecuencia mayor problema en las palancas. Calidad del elemento de soporte. Cuanto más adecuado sea el soporte dado por los tejidos blandos, menor será la fuerza soportada sobre el diente pilar, y esto tiene que ver con la forma de los procesos residuales, tipo de recubrimiento mucoso, etc. O sea, si yo tengo un reborde alto, va a ser mucho mejor que el que tenga un reborde plano. Entonces, todo depende de cuánto hueso puede haber perdido el paciente en el transcurso de su vida desde que comenzó a perder los dientes. Por decir, si el paciente es una persona joven que perdió los dientes a los 30 años, pensemos en un solo reborde, ¿correcto? O quizás en los dos, en el sector posterior. Va a transcurrir, pongamos a los 30 años, ¿no? Va a transcurrir, si vive hasta los 70 o 80, va a subir entre 40 a 50 años sin dientes. Sinónimo que va a tener un proceso de reabsorción ósea permanente y continua de larga data, 40 años, que sería muy diferente
una persona mayor de unos 60 años que pierde los mismos dientes y va a tener un tiempo menor de desventaja. Por ende, la reabsorción del hueso en la persona mayor va a ser menor, es inversamente proporcional, si se dan cuenta. Entonces, ¿cuál es más problemático? ¿El viejito que pierde los dientes tardíamente o el joven que pierde los dientes tempranamente? ¿Se dan cuenta? Esa es la gran diferencia. Entonces, ahí estamos viendo la calidad, como dice ahí, de los elementos de soporte. Si a eso le sumamos el tipo de tejidos blandos, en la cual vamos viendo en el transcurso de los años, la piel, maneras, mucosas se vuelven más frágiles, más delgadas, menos conjuntivas, menos tejido conjuntivo debajo de ellas, vamos a tener un tejido que fácilmente se puede lastimar y lacerar. Que en las personas mayores que han perdido los dientes tempranamente se vuelve un tejido muy pendular, móvil, que estorba al momento de poder tomar buenas impresiones y que de esa forma tengamos un buen soporte a nivel del tejido. ¿Se entendió lo que he dicho, no es cierto? Mirándolo ahora, 8 y 10, ya saben, tienen que cerrar la puerta. El retenedor como factor de fuerza. El retenedor es el elemento fundamental en la prótesis parcial removida. El tipo, diseño y elaboración del retenedor de la prótesis puede afectar notablemente el rigor de la fuerza transmitida al diente pilar. Tipo, diseño, elaboración, cantidad de superficie en contacto con el diente. Normalmente, tratamos en lo posible de que sea de la forma más prensible. Y la forma más prensible, como vamos a ver en la próxima clase, los tipos de retenedores son los retenedores circunferenciales, o sea, los que abrazan. Pero a la vez son los más, digamos, nocivos con respecto a la tracción, porque justamente al abrazar fácilmente pueden movilizar a la pieza. Entonces, hablar del retenedor como factor de fuerza implica hablar de su diseño. Por eso es que una de las cosas que muchos de los autores, y acá tenemos que rescatar al doctor Kroll, al doctor Kratosville, que han sido personas que en algún momento han querido modificar justamente estos diseños, han logrado crear retenedores con diseños específicos para cosas específicas como son el caso de los retenedores a punto de contacto, o los retenedores DPI. Vamos a hablar sobre todos esos retenedores, que son elementos de diseño importantísimos para manteniendo las fuerzas y la biodinámica de la prótesis no causen fuerzas excesivas sobre los dientes pilares. Vean la importancia del diseño. La oclusión como factor. La oclusión la vemos en el diagnóstico. Tenemos que haber hecho un análisis cruzal del paciente. Si es que tiene piezas instruidas, especializadas, giroversadas, etc., ¿no? Las características de la oclusión tienen relación importante con las fuerzas que la prótesis ejerce sobre el pilar. Si yo tengo una curva de SPI bien marcada versus una curva de SPI plana, ¿cuál de ellas va a ser más nociva para la pieza antagonista? ¿La plana o la curvada? Curvada, por el efecto de agua. La curvada, ¿saben por qué? Porque hace el efecto de pilón versus una cavidad cóncava. Entonces va a ejercer fuerzas en la zona de soporte del antagonista. El plano quizás no tanto, por eso es que muchas veces cuando hacemos superficies planas no tienen esa efectividad. Es uno de los factores, ¿no? Masticatoria al momento de triturar los dientes, por ejemplo, versus aquellos que tienen cúspides y que tienen curva, que permiten hacer una recuperación. Pero el aspecto causal hay que tomarlo en cuenta. Peor aún si tenemos una pieza extruida, un caso muy concreto y que por ahí han demostrado un caso, pero este caso de ayer en la clínica, me parece, si no me equivoco, que había una pieza extruida, vale, no recuerdo quién de ustedes ayer en la clínica me mostró un caso. Sí, pero no era una chica, una de las chicas
hice ver que su considerado diagnóstico estaba errado porque había mantenido una curva de oclusión inadecuada. O sea, había mantenido una curva anti-spin. O sea, en vez de que la curva sea así, había sido así. Se mantenía de esta forma. ¿Se acuerdan que está presente la persona con la que estoy hablando? Se lo hice ver, pero me faltaba. Bueno, no sé. El hecho de que ese caso tiene que ser reevaluado mediante un elemento de diagnóstico para efecto de analizar el plano de oclusión. Y para eso tenemos algunos elementos, en este caso, del plano bandera temporal, que nos permite establecer una curva de oclusión. Con esa curva de oclusión podemos mejorar los aspectos oclusales. Y es importante, y eso no es tratamiento, es base de diagnóstico. Eso lo hemos visto en el diagnóstico. El diagnóstico nos ha mostrado la bandera de Brody puesta en un indicador tipo no. Vean sus diapositivas y se van a acordar, ahí la van a ver. Armonía de la oclusión o falta de ella. La oclusión irregular genera fuerzas horizontales que al aumentarse con las palancas serán perjudiciales para el diente pilar y para el proceso residual. No es lo mismo la oclusión en el sector posterior que en el sector anterior. ¿Quién me puede hablar de ustedes? Ya llevado curso de oclusión. Eso es 4 años. Ya llevaron todos los cursos. ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia de oclusión del sector posterior con el anterior? Lo más simple. La diferencia de oclusión del sector posterior. Seguía hablando ahora sí que te voy preguntando. Diferencia de oclusión del sector posterior con el anterior. ¿Cuál es la principal diferencia? Ya. Suéltala. Esto también es recto. Recto puede ser así, recto puede ser así. Recto puede ser así. Verticales. Las fuerzas en el sector posterior son verticales. Y las fuerzas en el sector anterior son laterales. ¿Se dan cuenta? La única forma en que los dientes en el sector anterior muerdan de forma vertical es cuando enfrentan borde a borde, nada más. Después el resto, siempre, por esa razón se habla de que las fuerzas en el sector anterior deben de ser menores que las fuerzas del sector posterior. Y por eso es que cuando se pierden los dientes en el sector posterior, ¿quién reemplaza eso si no tenemos dientes? El sector anterior. ¿Y qué hace el paciente? Tiene que buscar verticalidad, por eso comienza a morder como conejo. Adelante. ¿Y qué pasa con los dientes? Se desgastan, se mueven, se desplazan. Y sucede lo que se conoce como los brazos de mordida, etcétera, etcétera, etcétera. Problemas de patología oclusal. Pero nosotros recibimos al paciente sin dientes. Pero el paciente sin dientes, ¿acaso no come, no habla, no respira? Tiene que ser todo eso. Y por consiguiente, tiene que compensar de alguna forma. Por eso decimos que la falta de la oclusión del sector posterior va a crear fuerzas laterales, y eso es lo que no queremos. Fuerzas anormales, que son indeseables. El tipo de oclusión. Los dientes naturales ejercen una fuerza de mordida de 135 kilogramos aprox, mientras que los pacientes con prótesis reducen esta fuerza a 14 kilos. Vean la gran diferencia que cuando ustedes muerden con dientes, no es lo mismo que morderse un baby beef, ahora que se está de moda los tomahawk, morder un tomahawk o un pedazo de sano de tomahawk, un trozo de carne con un huesazo, la de la salsita. ¿Se acuerdan? Bueno, no es lo mismo morder un pedazo de carne con dientes naturales, con cúspides, a 135 kilos, o hacerlo con una prótesis para ser removible de acrílico con cúspides medio redondeadas llevada a la décima parte de fuerza muscular se da en dientes artificiales. Inclusive en prótesis completas se habla de que es hasta la cuarta parte de la fuerza muscular que se da con dientes naturales, para que ustedes vean la diferencia. El tipo de oclusión. Las zonas de las bases a las que se aplica la carga. ¿Cuáles son las zonas de las bases? Cercano a los dientes, lejano a los dientes.
Si es un estudiante, deja la puerta cerrada. Zona de las bases a las que se aplican las cargas. Disculpen ustedes, pero eso es lo que sucede cuando llega tarde. Interrumpen lo que estamos hablando y ustedes se concentran también, y no quiero eso. ¿Okay? Si están los dientes cercanos, si es las bases cercanas a los dientes pilares, existe un mayor movimiento de la base. Si se ejerce en el extremo distal, será mayor el movimiento. El movimiento de la base será 4 veces mayor en el extremo distal que en la proximidad del tenedor. O sea, estamos hablando de una fuerza alejada, es 4 veces mayor que la que tenemos cercana al pilar. 4 a 1. ¿Y eso por qué es? Eso se da primero por el brazo de palanca que se da, segundo por la distancia y tercero se da porque existen diferentes resiliencias entre lo que es la intrusión del ligamento periodontal en el pilar versus la intrusión de lo que permiten los tejidos blandos en la mucosa. Y una tremenda diferencia. Y eso hace que la parte posterior sea más resiliente que el sector del pilar. Bien, entonces, el conocimiento de los principios básicos de las fuerzas y las formas de regularlas hará posible el empleo de una combinación de técnicas en el diseño y construcción de la prótesis parcial de manera que las fuerzas fisiológicas se distribuyan en forma proporcional en los tejidos suaves y duros con el fin de reducir el efecto de palanca y evitar que las estructuras estén sobrecargadas, comprometiendo su tolerancia fisiológica. ¿Se entendió este concepto? O sea, ¿de quién depende que la prótesis funcione equilibrada y adecuadamente? Del dentista que hace un diseño acorde con la tolerancia fisiológica. Entonces, si yo ya sé dónde se une más, yo sé dónde se resiste más, dónde hay mayor retención, dónde hay mejor soporte, qué tipo de retenedor tengo que hacer, cómo afecta la función, por ende yo puedo hacer un diseño que sea armonioso para todas estas cosas. Y eso es lo que se busca. Entonces hay que entender bien lo de las palancas. La prótesis se mueve, es inevitable. La prótesis se mueve, así le hagamos retenedores y todo lo demás, se mueve, recibe fuerzas verticales, fuerzas horizontales, fuerzas de tejidos blancos de los carrillos, de la lengua, hasta del paladar muchas veces, ¿no? Cuando hablamos, gritamos, deglutimos, etc. Pero hay un movimiento que en prótesis parciales movibles es importantísimo, contra el que luchamos permanentemente, el movimiento de la prótesis a extensión distal. El movimiento de extensión distal es aquel que se da justamente en el extremo libre. Y por esa razón no tenemos una base de sustentación firme. Tenemos sí, pero no es firme. Es depresible. Por consiguiente, es móvil. Y no solamente eso, sino que con el transcurso de los años y del tiempo se va a ir modificando. Porque de todas maneras no podemos ir en contra de la reabsorción ósea permanente y continua que se da per se, por naturaleza, que se da regularmente. Y si a eso le sumamos que le vamos a aplicar fuerzas oclusales, se va a incrementar. ¿Me están siguiendo o no lo que les digo? Entonces, conozcamos cómo es que se da. Y para eso tenemos que conocer lo que ya en algún momento le hemos estado hablando en la práctica, que ahora sí vamos a hablar directamente de ella, que es la línea de rotación o línea de fulcro, que viene a ser el punto rotacional de una palanca. Entonces, una línea de rotación viene a ser aquella línea que se da justamente entre los últimos pilares. Por ello, siempre estas piezas van a tener que ser importantísimas en lo que es el diseño del retenedor principal de la prótesis movible, más aún si es una base a extensión distal. ¿Cuál es? Aquel que va de pilar a pilar. Y depende del punto de apoyo que le demos para definir si esta línea va a estar más
hacia adelante, al centro o más hacia atrás. Si yo hago un diseño, ya voy adelantando algo, de un retenedor circunferencial, esta línea utilizará los puntos de apoyo más posteriores. Eso no es benéfico para un correcto diseño y control de las fuerzas hacia el extremo distal. Pero si yo le hago retenedores a punto de contacto, la línea de flujo se va a ir a apoyarse hacia axial y eso va a modificar completamente la biodinámica de nuestro diseño. Ya lo dijo aquí, me dice que siglo III a.C. Miren hasta dónde estoy yendo. Por si acaso, para los católicos, y los budistas también. Bien, leo. ¿Qué dijo aquí? Dadme una palanca y moveré el mundo. Eso ha sido tergiversado. No era una palanca. Él decía, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. Porque el punto de apoyo es producto de la palanca. ¿Se dan cuenta? Y se crea una palanca. Por eso decía, denme una palanca, o sea, denme un punto de apoyo y moveré el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está flotando. ¿No es cierto? Está en el espacio. No hay dónde apoyarse. Dice, si tiene un punto de apoyo, ahí puedo mover el mundo, sacarlo de su eje. Entonces, vayamos a ver las palancas en su género. De vez en cuando me cuenta sus pesadillas. Oye, la niña dormida te lávate la cara. Todos los que tengan sueño, muchachos, no hay ningún problema, se pueden regresar. Pero vi la vez después que escuchen, esta parte es fundamental para el diseño. Ahorita voy a entrar en una parte bien bonita, por favor, y matemática. Cualquiera sea el género, el tipo de la palanca, tanto la potencia como la resistencia pueden estar constituidas por varias fuerzas. Estoy regresando. A ver, ¿en qué años les enseñaron palanca en el colegio? En algún momento tienen que enseñar. En primaria se enseña eso. Algunos en secundaria. ¿Cuántos géneros existen en las palancas? 3, creo. Ojo, género no quiere decir sexo, por si acaso. 3 o 4. Es tipo. ¿Cuántos hay? 3. 3, hay 3 géneros. ¿Nos acordamos de esos 3 géneros de palancas? Si no se acuerdan, ahorita lo vamos a recordar. La palanca del primer género es aquella cuyo punto de apoyo está situado entre los puntos de aplicación de la potencia y de la resistencia, o de las resultantes de la fuerza de potencia y fuerza de resistencia. ¿Qué ejemplos tenemos más comúnmente? La balanza clásica, la balanza romana, el columpio, el sacaclavos, las tijeras. ¿Ok? Como no nos acordamos de eso, vamos a ver cómo la palanca. Ahí tiene usted la palanca. Este es el punto de apoyo, esta es la potencia y esta es la resistencia. Entonces, cada una de ellas va a tener un brazo. Va a haber un brazo de potencia que va del punto de apoyo de la parte más externa. Va a haber un brazo de resistencia que va del punto de apoyo de la parte más externa. Y también se les conoce con otro nombre. A la potencia se le llama contracarga. ¿Por qué? Porque va en contra de la carga. ¿Y cuál es la carga? La resistencia. ¿Correcto? Para que no se olviden, vean ustedes, cuadrada, gorda, igual que mi suegra. Mentira, pero era pesada. Digo, pero era pesada. Una vez alguien me dijo, no, oye, no, está bien, tu suegra todo el tiempo, sí, es una persona buena. Para mí, mi suegra es un hambre. Qué suerte la que tiene la vida todavía libre. Bueno, pensemos entonces que es un peso, carga, ¿se entendió o no? O resistencia, que la tenemos que mover. Esto es lo que decía Arquímedes. Denme un punto de apoyo, o sea, denme una palanca y moveré al mundo. El mundo es el pesado. ¿Con qué? Justamente con poca potencia. ¿Y eso cómo lo logro? Alargando el brazo de potencia.
cambia simplemente la carga. Por eso cuando ustedes se suben a un columpio, tienen que ser dos personas similares. Si yo me siento con alguna de las chicas más bajitas, miren, ella mide 1,50 m, yo mido 1,90 m, ella pesa 48 kilos, yo peso 120 kilos, ¿correcto? Es lógico que no la voy a dejar bajar del columpio, ¿no es cierto? ¿O me equivoco? La voy a tener arriba todo el tiempo con sus patitas así y no va a poderse bajar. ¿O me equivoco? ¿No? Entonces, la carga mayor va a ser la mía y no me va a poder movilizar. ¿Qué tendría que hacer ella para movilizar? Alargar el brazo de potencia y con el mismo peso, simplemente con un brazo más largo me puede movilizar. Entonces, si yo alargo el brazo de potencia, la potencia puede ser mejor. ¿Se dan cuenta? Y de esa forma, la resistencia o carga la puedo movilizar fácilmente. Estamos con la palanca de convergencia. El ejemplo, hemos dicho, el contraclavo que tienen ustedes. Vean, la resistencia es el clavo metido, está demasiado fuerte. ¿De dónde a dónde va el brazo de resistencia? De la carga al punto de apoyo. ¿Es largo o es corto? Cortísimo. ¿Cuánto ven ustedes? El clavo metido. ¿Y la potencia cuál es? Desde el punto de apoyo a la parte más externa. Por eso el martillo tiene un brazo largo. ¿Para qué? Para ejercer poca fuerza. ¿Se entendió? Si yo pongo la mano más cerca del punto de apoyo, tengo que ejercer más fuerza, porque estoy disminuyendo el brazo de potencia. ¿Ok? Perfecto. Esta es la palanca más simple. Ahí la tienen también con fuerzas equilibradas. Esta es la balanza romana. ¿Aquí los brazos son iguales o son diferentes? Son iguales. Por eso, ¿cómo funciona esta balanza? Simplemente pongo un peso, y yo ya sé cuál es. Generalmente se utiliza mucho en joyería. Por ejemplo, 5 gramos. Y quiero saber cuánto pesa la pepita que tengo acostada. Porque quiero saber el peso de la pepita de oro. Pongo la pepita. Si la pepita inclina la balanza hacia la pepa, ¿qué me va a decir? Que es más de 5 gramos, ¿cierto? Y tendría que ir poniendo los gramos necesarios hasta que equilibre. Y una vez equilibrado, yo ya sé exactamente el peso del oro que estoy midiendo, ¿no? Ojalá que Chibolín haya usado esta balanza. La palanca de segundo género. Ajá, este es importantísimo. Tiene la resistencia aplicada en el punto de apoyo de la potencia, de manera que cuando más cerca del fulcro se encuentra la carga, esa es la carga, la resistencia, mayor es la fuerza aplicada a la contracarga. ¿Cuáles son los ejemplos? La carretilla de una rueda, el cascanueces. Veamos cómo funciona. Ahí tienen ustedes la palanca de segundo género. ¿Dónde está el apoyo? Acá. ¿Dónde está la resistencia? Al centro. ¿Dónde está la potencia? En el extremo. ¿Cuál es más largo? ¿El brazo de potencia o el brazo de resistencia? El brazo de potencia. Quiere decir entonces que nosotros, con un brazo de potencia mayor, vamos a ejercer menor carga, menor fuerza, ¿no es cierto? Y por eso, si ustedes lo trasladan, ponen una rueda acá adelante, es una carretilla, ¿no es cierto? Y ahí puedo sentar en el suelo y me la llevo fácilmente, porque mi brazo de potencia es mayor y con poca fuerza movilizo la carga. ¿Sí? Perfecto. Mientras más me acerque a la carga, menor será mi brazo de potencia y mayor fuerza tendré que ejercer. ¿Estamos? Otro ejemplo sería, perdón, ahí la tienen. Está la resistencia y la potencia, está bien explicado aquí. El cascanueces también es una palanca de segundo género, pero es una palanca con la potencia dividida en dos fuerzas.
porque está al aire. O sea, no tiene el punto de apoyo fijo. Prácticamente el punto de apoyo se está dando con la presión que ejerce ambos brazos de potencia divididos. O sea, tendríamos el punto de apoyo, la resistencia y la potencia. Y abajo otra potencia. Quiere decir que van a haber dos fuerzas de potencia. ¿Correcto? Por eso es que no necesito apoyar el punto de apoyo. Si no tengo apoyo en el punto de apoyo y tengo estos dos brazos, igual con poca fuerza puedo triturar una nuez fácilmente y rompo cáscaras muy duras, porque se está ejerciendo presión contra la resistencia. ¿Qué cosa es lo que buscamos? Romper la nuez. La de tercer género, con esta culminamos. La potencia es aplicada entre el punto de apoyo situado en un extremo y la resistencia situada en el otro. ¿Cuáles son los ejemplos? Otra vuelta del martillo, en el sentido inverso. Ya no es para sacar el clavo, es para meter el clavo. ¿Okay? La caña de pescar, las pinzas que tanto utilizan ustedes. Y ahí la tienen. ¿Dónde está la resistencia? Ya no está en el centro, está en el extremo. ¿Dónde está la potencia? Al centro. ¿Dónde está el punto de apoyo? En el otro extremo. Por consiguiente, ¿cuál gana? Por sí sola, la resistencia. ¿Por qué? Porque tiene un brazo de resistencia mayor de por sí, ¿no es cierto? Por ende, obliga a que la potencia sea mayor, porque su brazo de potencia es menor. ¿Estamos o no? ¿Listo? Muy bien. Ahí tienen explicado lo mismo, que quien tiene que ejercer para poder ir en contra de la resistencia sería la potencia que es mayor. Lo explicamos de esta forma. La potencia estaría dada en la mano a través del movimiento que hace la muñeca, ¿no es cierto? Ahí está el punto de apoyo. Entonces, mi potencia está en el mango, este es el punto de apoyo. O sea, yo tengo acá, este es el mango, correcto, y este es mi punto de apoyo. Y lo que tengo que hacer es darle con el martillo así, ¿no es cierto? Entonces, necesito fuerza para meter el clavo, que tiene una resistencia mayor en el extremo, ¿se acuerdan? Por ende, tengo que hacer mayor fuerza para meter el clavo, si no el clavo no entra, porque hay mucha resistencia. Palanca de tercer género. Si no se entiende muy bien esta palanca, veámoslo en el sistema isomagmático. A ver, ahora ustedes digan, analicen bien, articulación temporomandibular, músculos, bolo alimenticio a nivel de la primera molar. ¿Estamos? ¿Qué palanca es esta? ¿Primero, segundo o tercer género? ¿Tercer género? A ver. Encuesta. Primer género, levanten la mano. 1, 2. Segundo género. Ninguno. Tercer género. Por mayoría ganó. Solo por mayoría. No, acá tiene que ser por ciencia, no por mayoría. Ganó el tercer género y corresponde con el tercer género. ¿Por qué? Porque la potencia está al centro. ¿Quién es la potencia? Los músculos elevadores. Ahora recién pueden entender ustedes por qué el macetero y el temporal son tan fuertes. Porque si no, no podrían romper los dientes. A veces rompen los dientes. No pueden romper los alimentos. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasa? A ver, vamos a ver. ¿Qué pasa si en los dientes encontramos un punto de apoyo conocido como punto prematuro de contacto? Vamos a ver, una tercera molar que se
construyó. ¿Qué va a pasar? Se transforma en qué palanca. A ver, ¿en qué palanca piensan que se transformaría? Palanca de primer género, lo dice por acá. ¿Quién da más? De segundo género, ¿quién da más? ¿Quién da más? O es uno o la otra, ¿cierto? Y aquí les está a favor de la palanca de primer género. Pero miren el gráfico. El primer género lo ha dicho segundo. Primer género, tú solo. Los demás nadie, no sé, no opino. Segundo, ya está con él. ¿Nadie más joven? Creo que cambió. Es lo que parece. Primer género. Porque el punto de apoyo pasa a ser el contacto prematuro. Porque el músculo está en el sitio en el cual muerde y comienza a balancearse de esta forma. Si no, porque es que se desgastan los dientes de adelante. Porque se baja la articulación, deja de ser punto de apoyo y pasa a ser potencia o resistencia en algún momento. Y se transforma en una palanca de primer género. Porque el punto de apoyo ya no sería la articulación, se pasa a los dientes. Pasa a ser una palanca de primer género. Bueno, ¿está claro entonces lo de las palancas? Por favor, díganme. ¿Alguna duda con respecto a las palancas? Porque ahora sí recién viene la aplicación en prótesis removible, que es lo que nos interesa. ¿Has visto esta diapositiva, Daniel? Esta diapositiva me la regaló el doctor David Rosa hace muchos años. Y las he querido conservar, está bien, mantenido como tal. No está en su libro, son los primeros gráficos que tenía en diapositiva. Y aquí explica claramente todo este proceso de las palancas de una manera práctica y sencilla. Está la explicación en su libro, pero no está en su gráfico. ¿Qué nos decía el doctor David Rosa con respecto a eso? Dice, rotación alrededor de un eje formado por los dos principales apoyos cruzados. El principal apoyo estaría acá y acá, ¿correcto? ¿Qué tipo de diseño es este? Este es un retenedor circunferencial. ¿Dónde están los apoyos? Hacia el estado. ¿Estamos viendo? ¿Dónde está el elemento retentivo? El brazo retentivo, ¿hacia dónde va? Hacia el isquial. Este es el brazo retentivo. Este brazo opositor no está dentro de la zona retentiva. El brazo retentivo es en este caso vestibular. Esta es la única zona retentiva. Por eso, esto pasa a ser el punto rotacional. No por el punto de rotación. Y esta vendría a ser la línea de rotación o línea de pulso. ¿Estamos? Ya. ¿Qué parámetros se está creando esto? Primero, segundo o tercer género. Segundo. Segundo, doctor. Segundo. Primero, pero dígame por qué. ¿No? ¿Está entre dos puntos o entre potencia y resistencia? ¿Dónde está la potencia? En el extremo libre. ¿Es un brazo corto o es un brazo largo? Es un brazo largo. ¿Se dan cuenta o no? ¿Y el brazo de resistencia es un brazo corto o es un brazo largo? Es un brazo corto. ¿Quién gana? El brazo largo. Entonces, todo esto de acá vendría a ser la potencia, desde atrás hasta acá, ¿correcto? Y esta vendría a ser la resistencia. Es una palanca de primer género en la que tiene un brazo de potencia mayor que el brazo de resistencia. Partiendo de este principio, que es el diseño clásico que se hacía en la época en que mi papá estudiaba todavía, se lo digo porque cuando yo estudié vinieron los grandes cambios. Yo comencé a estudiar en el año 73. Ahí fue donde regresó el doctor Isidro Ronquillo de Estados Unidos, trayendo estos conceptos, y su alumno, el doctor Isidro Ronquillo, fue el doctor David Mala, y el doctor Pechí, y el doctor De Neri, y la doctora, todos los grupos de trabajo que estuvieron en esa época. Y comenzaron a hacer los grandes cambios en lo que era diseño de prótesis removibles. Ya no, la prótesis removible ya deja de ser un tapahuecos y pasa a ser un elemento dinámico de la boca. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esto es lo que sucede.
resistencia que da hasta el punto de resistencia y el brazo de potencia que se da hasta acá. Entonces vean ustedes, dos líneas comparativamente versus 2, 4, 6, 8, 10. Si lo saco matemáticamente y quiero dividirlo, 10 entre 2 sería igual a 5. ¿Correcto? Entonces tengo una ventaja de 5 de uno con respecto al otro. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que reducir esa ventaja. Tengo que bajarla. Porque si no, los dientes van a ser traccionados hacia atrás. Y hemos visto cosas lo que pasa, ¿no? Los dientes traccionan hacia atrás. ¿Debemos de traccionarlos o no? No. Pues estaríamos yendo en contra de la resistencia del periodo. Va a haber reacción ósea, pérdida del periodontal, movimiento dentario y al diablo se fue la enfermedad. Y eso es lo que toda la vida critican los pacientes y los que no son protecistas, que dicen que gracias a la prótesis se malogra todo el ligamento y el tejido reticular. Entonces tenemos que ir en contra de eso. Y al ir en contra de eso tenemos que bajar eso que se llama la ventaja mecánica. La ventaja mecánica es demasiado alta. Por ende, esa ventaja mecánica tiene que reducirse a menos de 5. Muy bien, entonces vamos a cambiar el diseño, seguro que nos dice, ¿no? Y cambiemos el tipo de palanca. ¿Ok? Ahí tienen ustedes cómo sería la palanca hacia distal. Y lo que hacemos es invertir el fulcro. Ya el fulcro no lo vamos a poner hacia distal, sino lo vamos a poner hacia mesial. ¿Ok? Al poner el fulcro hacia mesial, estoy invirtiendo la palanca, estoy cambiándola de una palanca de primer género a una palanca de segundo. ¿Qué género? Segundo género. ¿Ya se han dado cuenta? ¿Dónde está el fulcro? Inicial. El fulcro está hacia mesial. ¿Dónde está la potencia? En el extremo. ¿Dónde está la resistencia? La suegra. ¿Dónde está la suegra? Al centro. ¿Se dan cuenta? Con la diferencia que el brazo de resistencia sigue siendo muy pequeño, mientras que el brazo de potencia sigue siendo muy grande. Entonces, si yo le aplico a esta palanca que se está creando en la prótesis parcial removible, le aplico la fórmula que acabo de ver ahorita, ¿cómo me saldría? Ahí tienen ustedes. ¿Cómo sale la ventaja mecánica? ¿Mayor o menor? Entonces, ¿qué pasó? No resultó, ¿cierto? Matemáticamente no resultó. Entonces, no está bien, pero sí está bien. Y ahorita se lo voy a explicar por qué. Aparentemente hay una mayor ventaja mecánica. Aparentemente. ¿Ya? ¿Cuántos cuadraditos tengo de brazo de resistencia? 2. Pero en vez de achicar los brazos, el brazo de potencia que era 10, 2, 4, 6, 8, 10, se lo ha aumentado, porque el brazo de potencia ya no es solamente 10, sino va hasta 12. ¿Por qué? Porque va hasta el punto de apoyo. ¿No es cierto? Entonces, si divido 12 entre 2, me va a dar 6. En vez de disminuir la ventaja mecánica, lo que ha sucedido es que la he aumentado. Pero realmente lo he aumentado. Vamos a ver por qué no lo he aumentado. Si eso sucediera, comienzo a necesitar algunos aditamentos especiales para poder cambiar más adelante la línea de fulcro. Y de esa forma lograría disminuir la ventaja mecánica. Entonces, ¿qué hago? En vez de poner solamente a mesial de los pilares, trato de que la línea de fulcro vaya más adelante. Entonces, se colocan 2 puntos de apoyo en los primeros premolares y de esa forma estoy alargando el brazo de resistencia, porque el punto de apoyo se está yendo más hacia adelante. ¿Cómo
como conectores menores que van hacia adelante o apoyos a distancia. Esos apoyos a distancia van más adelante. Y eso también tiene un nombre con el cual está en la literatura que se conocen como retenedores indirectos. Ese es el nombre real que recibe. Este vendría a ser un retenedor directo y estos pasan a ser retenedores indirectos. No porque retengan básicamente al diente, porque no lo retienen, sino porque retienen a la prótesis en unión con el retenedor directo. Por eso es que se le llaman retenedores indirectos. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasaría matemáticamente con este diseño, el cual he alargado la línea de Fulcrum más adelante? ¿Qué pasaría? El brazo de resistencia subió. ¿De cuánto? De 2 a 4. ¿Estamos bien? Pero el brazo de potencia también subió. Pasó de 10 a 14. Porque acuérdense que el turno está acá adelante. Pero ¿qué pasó con la ventaja mecánica? Lo logramos, hurra, lo logramos. ¿Se dan cuenta? Por consiguiente, hemos logrado el objetivo. ¿Qué pasó? Cuenta el chiste para todos, porque yo no voy a parar de hacer un chiste para todos. Nos hizo 2. Se durmió. ¿Otra vuelta? Está yendo de la boca. ¿Qué será que sí? Bueno, muchachos. Pero, ahora sí viene lo bonito. Yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes mastican solo con la base o mastican con los dientes? ¿Se mastican con esta parte o mastican con esta parte de acá? Bien. ¿Dónde está la fuerza? ¿Dónde está la potencia? La potencia está acá solamente. Hemos dicho que la potencia está en el punto más alejado, etcétera, del brazo de potencia, ¿no es cierto? Pero esto de acá se da fuerza oclusal, ¿no? Sobre las papilas piriformes, también llamadas papilas retronolares, y sobre las tuberosidades no se coloca diente. Por ende, tenemos solamente base que cubre. Entonces, el brazo de potencia realmente no es tan largo, es más corto. Y sería así. Ahora sí. Y ahora sí ya lo entienden. ¿Y qué pasó con la ventaja mecánica? El brazo de potencia pasó a ser 2, 4, 6, 8, 10. Y el brazo de resistencia pasó a ser 2, 4. 10, 4, lo bajamos a la mitad de lo que inicialmente era. 2.5. ¿Qué me está diciendo todo este análisis matemático de toda esta situación? Primero, de que debemos saber dónde se debe colocar la línea azul. Segundo, que debemos de hacer un adecuado diseño de elementos retentivos para saber si podemos utilizar retenedores circunferenciales o retenedores en punto de contacto. Tercero, identificar adecuadamente las zonas de retención, que es donde va a estar la carga. Y disminuir en lo posible el brazo de potencia, que es la contracarga, para que el brazo de potencia sea menor. Entonces, en algunos casos, quizás no sea necesario colocar 3 molares en un extremo libre. Lo regular es colocar 2. Y si el espacio es menor, 1. Siempre y cuando no disminuyamos la efectividad masticatoria. Porque yo puedo colocar una sola molar, pero estoy disminuyendo la efectividad masticatoria. No voy a poner una sola molar y colocar una base grandota. El paciente tiene que masticar. ¿Correcto? A no ser que no tenga el espacio. Si no tengo el espacio, pues se coloca una sola molar. Y con eso mantengo mi efectividad masticatoria. Vean todo lo primero que les he dicho, los factores, ¿se acuerdan de los factores? ¿Cómo influencian en esto? Desde el punto de vista de análisis matemático.
matemático, tiene que ver con la biodinámica del comportamiento de la prótesis parcial removida. Y en base a eso, ¿qué hacemos? El diseño. Y en base al diseño obtenemos la mejor efectividad masticatoria. Bien, vamos a terminar con esta parte, esta es la parte final. ¿Qué movimientos se producen en la prótesis? ¿Okay? Los movimientos de una base de extremo libre o extensión distal pueden realizar 5 movimientos. El primero es el movimiento de inclinación distal, que lo acabamos de analizar tremendamente, ¿cierto? Se realiza la base girando alrededor de la línea de fulcro que une los apoyos vecinos al espacio dentro y la porción más posterior se desplaza hacia los tejidos subyacentes. ¿Estamos? Es el movimiento, en pocas palabras, hacia atrás. Este vendría a ser el movimiento. Como tiene un punto de fulcro, se causa mayor fuerza en la zona distal, menor fuerza en la zona del pilar. Este movimiento es inevitable, entiendan, y cada vez conforme pasa el tiempo va a ser mayor, porque más va a ser la reabsorción ósea. ¿Okay? Y entonces es extremo libre. Y es el mayor causante de los cambios de los tejidos de soporte, incluyendo los pilares. ¿Cuál sería el ideal? El ideal es el que fuera un movimiento como este, que es el movimiento de traslación perpendicular. O sea, lo ideal sería que la base caiga de frente. Y aquí va tu respuesta de tu duda de ayer. ¿Por qué? Me hizo una consulta que es interesante, directamente del maestro Rosa, que es por qué es que nosotros tenemos que tratar en lo posible de que nuestro paralelizado sea acorde con la mesa de trabajo, que sea paralelo. ¿Por qué? Porque de esa forma vamos a tener un eje de inserción lo más vertical posible. Y de esa forma vamos a lograr que la prótesis descienda horizontalmente. Si ustedes ven que las ventanas se desplazan en 2 carriles, es porque esos carriles son paralelos y permiten que la ventana corra en sentido horizontal. Si yo pongo la ventana al revés y la pongo vertical, es lo mismo que pasa con la prótesis. Correría en sentido vertical y el eje más vertical. Es mejor a que corra ligeramente inclinado hacia un lado o hacia el otro. Hay casos en los que es imposible hacer eso. Por esa razón, de todas maneras, tenemos que hacer, si es mínima, un mínimo movimiento del esquema plano. O, la otra situación, modificar los pilares. ¿Con qué se modifican los pilares? Con elevación biostática, con incrustaciones, con coronas, con resinas, etc. ¿Okay? El segundo movimiento es el de traslación perpendicular. La base de la dentadura se mueve paralelamente en toda su extensión, produciendo una compresión uniforme alrededor del alveolar subyacente, distribuyendo las fuerzas sucursales sobre áreas más amplias de soporte. ¿Qué clase es esta? 3. Es una clase 3. Por consiguiente, esto se da en dentos soportados, no se da en dentos nunca soportados. ¿Y por qué se da en dentos soportados? Porque tenemos pilares posteriores. ¿Ok? Ese movimiento es de ese sentido. Vean ustedes, en una prótesis de extensión distal sería ideal que se produzca esto, ¿no? Porque de esa forma no va a haber tracción de los pilares. Pero no se produce. Este movimiento es fácil de conseguir en amplitud a pesar de ser el movimiento ideal. Hacer el diseño de modo que la base de la prótesis tenga la posibilidad de hacer este movimiento es bastante difícil cuando es un dentro muy soportado. ¿Okay? El tercero, movimiento de traslación horizontal. Puede ser en sentido lateral o anterior-posterior. La prótesis se desplaza horizontalmente en dirección anterior-posterior, no es un movimiento deseable porque atenta contra la estabilidad de la prótesis. Y también se puede dar en sentido lateral, y este movimiento se puede neutralizar diseñando los contenedores de modo que sus elementos rígidos contacten con las superficies esenciales de los pilares hacia conclusal del ecuador. El cuarto movimiento es el de rotación horizontal, que es simplemente la suma de los otros dos que acabo de mencionar, el anteroposterior y el lateral. Si sumamos los dos, se forma un círculo. Entonces el movimiento sería en este sentido. Así, como si la prótesis girara en sentido horizontal. ¿Okay?
Este movimiento es indeseable y se evita por los mismos recursos señalados en el movimiento anterior, además de la rigidez de la prótesis. Por ende, una prótesis no puede ser flexible, necesita que sea rígida, y para eso se utilizan conectores mayores rígidos, no flexibles. ¿Okay? Tiene un movimiento que causa compresión lateral sobre el reborde. Y el último es el movimiento de torsión, que es como si fuera una silla de montar. Ustedes conocen la silla de montar de los caballos, se dan cuenta que el lomo del caballo es el reborde. Movimiento de la base alrededor de un eje antero-posterior, y es una consecuencia de la función, de la flexibilidad de la prótesis y de la extensión insuficiente de la base. ¿Cómo se da? Se da de esta forma, ¿no? De un lado para el otro, sobre el reborde. Era como que si la silla no la hubieran amarrado bien. ¿Qué pasa cuando un caballo no le amarra bien la silla? El jinete se cae al costado, ¿no es cierto? Ok. Bien. La prótesis en general, hemos dicho que tiene tres funciones básicas: retención, soporte y estabilidad, ¿no es cierto? Todo esto que hemos estado viendo mezcla las tres: mezcla la retención, mezcla el soporte y mezcla la estabilidad con finalidades de diseño. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos una prótesis que no respeta los fundamentos básicos de retención, soporte y estabilidad? Sucede esto. No cumple su función. Así de simple. No cumple retención, no cumple soporte, no cumple estabilidad. Por ende, la prótesis se desarma. Y eso le pasó también a Peter Ferrari, ¿se acuerdan? El hijo de